Bernardo Huerga, secretario de Comunicación del Sindicato Educativo AMPE en Las Palmas. Buenos días y bienvenido a Radio 5. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Lo leo porque si no igual me equivoco en el cargo. El sindicato se concentra esta tarde en Gran Canaria, en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Quieren parar la estabilización, quieren un proceso que garantice, que se ajuste a lo establecido por ley. Han recurrido incluso al Tribunal Supremo. ¿Apoyan ustedes esta concentración? ¿Cómo debería llevarse a cabo? Bueno, ahí hay una cuestión que sí que es común. Nosotros pensamos que este tipo de reivindicaciones ante la administración educativa debe hacerse desde la unidad sindical, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que esto conlleva también otra serie de problemas, ¿no? Es decir, hay una normativa y un real decreto que en principio hay que cumplir sobre el tema de la estabilización del personal interino para cumplir además con un mandato europeo. Y eso supone también de alguna manera una convocatoria de oposiciones y un acceso a la función pública siguiendo determinados criterios, ¿no? Entonces eso hay que darle una solución, ¿no? Hay que estabilizar al personal, evidentemente. Nosotros somos partidarios, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, de estabilizar a personas. El criterio que ha seguido la Administración, dado que se trata, por cierto, de un cuerpo estatal, el cuerpo de funcionarios de educación es un cuerpo estatal, con lo cual hay que regirse por normas estatales. La Administración, repito, pues ha optado por estabilizar determinadas plazas, ¿vale? En concreto en Canarias son cerca de 5.000, ¿no? Y no estabilizar a personas que llevan más de 3 años ocupando esas plazas, ¿no? No obstante, nosotros seguimos pidiendo, en este tipo de reivindicaciones deben hacerse desde esa necesaria unidad sindical para que no dé lugar a problemas posteriores, ¿no? Porque lo que hay que garantizar es que los procesos de estabilización de interinos se hagan con las máximas garantías legales para que esto pues no pueda tumbarlo posteriormente reclamaciones o demandas que pueda haber de otros docentes opositores afectados, ¿no? O sea que no les vamos a ver en la manifestación de hoy. No, evidentemente, pues tampoco hemos sido llamados, por cierto. Bueno, ¿tienen ya fecha para el próximo examen de oposición? Porque este año no va a haber. No, este año no hay oposiciones, no hay más información al respecto sobre cuándo, pero en principio tienen que darse lo que son el concurso oposición de esas plazas de estabilización de interinos por el sistema de concurso oposición, tendrían que realizarse en 2024, previsiblemente en junio de 2024. ¿Cuántas horas lectivas tiene ahora un maestro y por qué es tan importante que pasan de 23 lectivas y 3 complementarias? Bueno, hasta ahora los maestros tenían 25 horas lectivas, ¿vale? Sí que es cierto que este curso escolar se ha implementado una medida por la cual de esas 25 horas, 2 se dedican a otras cuestiones como, por ejemplo, proyectos o temas relacionados con la organización del propio centro educativo, ¿no? Pero a pesar de esa reducción o sustitución de esas 2 horas lectivas por otras 2 horas, vamos a llamarla complementarias, o sea, con el cuerpo de maestros no sería muy exacto hablar de horas complementarias, ¿no? Sin embargo, los maestros todavía siguen teniendo una permanencia en el centro educativo de 28 horas semanales, ¿vale? Nosotros lo que estamos pidiendo es que esas horas de permanencia de los maestros se reduzcan a 26 horas de permanencia semanal, ¿vale? De esa manera se equiparan y se acercan mucho más a las 24 horas de permanencia que tienen ya el profesorado en los institutos. ¿Y por qué es tan importante? Quiero decir, en esas 28 horas tienen 25 electivas, que dice que son 23, más 2 dedicadas a otras cosas. ¿Qué hacen las horas restantes y por qué tienen que estar esas 28 horas? ¿Y por qué es tan importante que sean menos? Me refiero porque otros trabajadores están más de 30 a la semana. Sí. Yo creo que esto enlaza con otro tema que luego probablemente hablemos, ¿no? Que es el tema de la burocracia, ¿no? Cada vez tenemos más burocracia en los centros educativos, en el cuerpo de maestros es tremenda y, bueno, en la secundaria sucede exactamente igual. Y esa burocracia además nos la llevamos a casa porque no hay horas dentro de lo que es el horario de permanencia en los centros educativos para poder realizar y para poder tramitar toda esa burocracia, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que de alguna manera también hay que compensar pues ese trabajo de más que cada curso escolar pues se nos viene encima, sobre todo repito, con el tema de el aumento brutal de todo el papeleo y toda la burocracia que supone pues hoy en día ser un docente. ¿Qué tipo de burocracia? ¿Corrección de exámenes? Claro, cada vez hay además más protocolos, ¿vale? Cada vez hay más protocolos. La sociedad cada vez es más compleja y la educación y los centros educativos no son más que un reflejo de esa complejidad social.
y cada vez hay más procesos en los que hay que evaluar, en los que hay que calificar, en los que hay que hacer informes, etcétera, etcétera. Además hay que tener en cuenta que cada vez llegan más alumnados con necesidades especiales a nuestras aulas, y ese alumnado requiere de informes, de evaluaciones previas, de cumplimentación de distinta documentación, ¿vale?, necesaria para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, un niño o una niña que tenga necesidades especiales, hay que hacer unas adaptaciones curriculares, es decir, hay que enseñarle lo mismo que al resto, pero de una manera diferente. Eso hay que adaptarlo, ¿no? Y uno pues puede tener 1, 2, 3, 4 o 5 niños o niñas en su aula con esas adaptaciones necesarias para que siga el mismo nivel o el mismo ritmo que el resto del aula. ¿Qué les ha dicho la Consejería de Educación? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Parece que puede ceder para que ustedes puedan, bueno, pues trabajar de forma telemática determinadas horas? ¿Y cuántas horas serían? Sí. La pandemia trajo algo interesante, yo creo que positivo, y lo hemos visto, ¿no? Es el teletrabajo. Es decir, durante la pandemia todas esas reuniones no eran presenciales, lógicamente por los protocolos sanitarios, y se empezaron a hacer online. Esto fue al principio pues un poco complejo porque teníamos que adaptarnos a un nuevo medio, el medio online. Pero sí que yo creo que aprendimos, ¿no? Y esa es nuestra sensación, ¿no? Desde que los centros educativos hemos aprendido a trabajar de una manera diferente online, sobre todo en lo que es reuniones. Yo creo, además, nosotros pensamos que el ahorro de recursos y de tiempo sería muy importante. El poder mantener esas reuniones, sesiones de evaluación o sesiones que no es necesario, o claustros incluso, que no es necesario la presencia física en el centro educativo, se tendrían que poder hacer online, ¿no? Y telemáticamente. Y eso es lo que además exigimos y pedimos a la Consejería de Educación. Y llegará para el curso que viene, quiero decir. Ya sé que queda poco de legislatura, pero no sé qué impresión tienen de las reuniones que supongo habrán tenido ya con la Consejería. Sí, desde luego nosotros somos optimistas en que esto se pueda ir implementando poco a poco, ¿no? Tenemos unas elecciones además autonómicas cercanas. Esperemos que algún partido político además recoja este testigo que nosotros estamos lanzando para que no sé, los nuevos o el futuro nuevo equipo de la Consejería de Educación después de las elecciones de mayo pues lo vea con buenos ojos, ¿no? Porque esto nosotros pensamos que sería además un adelanto muy importante y además, repito, un ahorro de recursos en general muy importante para todos. Si hablamos de agresiones, acabamos de conocer el dato de acoso escolar. 329 expedientes se abrieron el año pasado y se confirmaron 76. Hablamos de acoso entre alumnos. Existe un protocolo para los centros y creo que incluso los alumnos juegan un papel importante, al menos en algunos centros se crean como una especie de comisiones y los alumnos hacen de intermediarios. ¿Cómo se gestionan los casos de acoso? Y por otro lado, ¿les preocupan los intentos de suicidio de varios menores en nuestro país a consecuencia de esos presuntos casos? Sí, evidentemente en los centros, antes lo comentaba, tenemos protocolos, hay un protocolo de acoso en los centros educativos, hay incluso protocolos también para alumnas trans, ¿vale? Y todo eso hay que seguirlo. Incluso hay un docente o una docente responsable de la convivencia en el centro y de la salud laboral y en general de la convivencia en los centros educativos, ¿no? También existe un protocolo de agresión incluso a docentes, ¿no? Que nosotros además estamos ahora mismo también reivindicando que esos protocolos se lleven de una manera mucho más estricta de lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Y que incluso la propia administración educativa se haga cargo de esa defensa jurídica y de ese asesoramiento pedagógico y psicológico a los docentes agredidos. ¿Y cuál es el protocolo con los docentes? Quiero decir, a un docente le agreden y cuáles son los pasos a seguir, pues, y luego lo mismo en el caso de los menores y cómo lo detectan ustedes. Claro, en el caso del profesorado, el protocolo establece que alguien de equipo directivo debe acompañar a ese docente o a esa docente que ha sido agredido, primero al centro de salud para que emita el pertinente parte de agresión, ¿vale? Y luego, pues, en el caso se puede, bueno, el supuesto caso de que se vaya a la policía, exactamente igual, ¿no? Que se denuncie el caso en la policía. Y luego también normalmente se trata de menores, los que, si es en el caso de que se trate evidentemente de alumnos que son los que agreden, que pueden agredir a un docente, tiene que haber también un contacto con Fiscalía de Menores, ¿vale? En el caso de que sea una madre o un padre o un familiar, evidentemente esto no se da y se va directamente a la policía, ¿no? ¿Cuántos docentes fueron agredidos el año pasado? Pues según nuestros datos, más de 100, es decir, distintos tipos de agresiones, ¿vale? El curso anterior.
lo cual supone un ligero aumento en relación a los 2 años de pandemia. ¿Y cómo se gestiona lo de los niños? ¿Cómo detectan ustedes que un niño puede estar sufriendo acoso? Y nos queda muy poco tiempo, por cierto. Esta es una cuestión también súper importante, ¿vale? Porque nosotros pensamos que para esto debería haber docentes más preparados, ¿vale? Y debería incluso haber docentes especializados en este tipo de cuestiones, porque si no, de lo contrario, nos da la sensación de que a los docentes se nos está cargando cada vez de más tareas, de más funciones. Somos cuidadores, somos enfermeros, además ahora tenemos que detectar este tipo de cuestiones, lógicamente, pero para eso necesitamos, evidentemente, que se nos dote de más recursos y de más tiempo y de más formación, por cierto, porque esto requiere mucha formación. Pues Bernardo Huerga, secretario de Comunicación del Sindicato Educativo AMPE en Las Palmas, muchísimas gracias por estar en Radio 5. Volveremos a hablar porque se nos queda la mitad de los temas sobre la mesa. Muchas gracias.